Ya estamos en nuestro lugar, pero si necesitas moverte, está perfecto. Gracias a Dios que oportunidad preciosa de como iglesia congregarnos, estar juntos, alimentarnos de la palabra del Señor, que es finalmente el propósito que tenemos como iglesia, ¿no? Esta comunión que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros, y lo que nos une es la palabra del Señor. Abre tu Biblia, por favor, en la primera carta a Timoteo. Habíamos hecho una pausa, si tú recuerdas, por todas estas cuestiones de Semana Santa, el considerar la obra de Cristo, ¿no? En esta época, en este momento puntualmente, pero hemos estado estudiando ya por varios meses la primera carta de Timoteo, a Timoteo. De hecho, estamos ya prácticamente en la recta final de esta carta preciosa que el Señor nos está permitiendo estudiar. Y quisiera recapitular un poquito, porque bueno, ya tiene varias semanas que compartimos, ¿no? Nuestro hermano Iber compartió sobre esta carta, repito, hace ya poco más, creo, de 3, 4 semanas. Estábamos en el capítulo 6. Vamos a leerlo, por favor. 1 Timoteo 6, vamos a leer 11 y 12. Para poder retomar y no estar tan fríos en lo que viene. Y de hecho tiene todo que ver. Lo que veremos en los versículos 13 y 14, por supuesto, es consecuencia de lo que ya estudiábamos, repito, con nuestro hermano Iber hace ya varias semanas. Pero dice el verso 11 y 12, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Nuestro hermano Iber nos estaba enseñando, si tú quieres mucho mayor detalle de esta predicación de la que estamos haciendo referencia, está en la página de Vida Nueva Nesa en YouTube y también en Facebook. Así lo buscas en YouTube, Vida Nueva Nesa, y ahí están todas las predicaciones que compartimos. Ahí las puedes repasar, llegar a estudiar a tu casa, o si te perdiste alguna, ahí están todas. Y en el Facebook también, ahí están, solamente que Facebook después de un tiempo las borra. Entonces ahí hacemos una transmisión en vivo y quedan algunas semanas, pero todo el archivo de las predicaciones están en YouTube. Si tú las buscas ahí las puedes obtener. Y bueno, ahí está, si tú quieres repasar toda esta prédica que se compartió aquí en esas semanas, pues bueno, puedes ir. Pero bueno, en esa ocasión aprendíamos la expresión puntualmente, dice Pablo, pero tú, oh hombre de Dios. Y aprendíamos que esta expresión no solamente está hablando de un título, ¿no? A veces nos sentimos importantes, es un hombre de Dios y nos sentimos importantes como si fuera más bien un título que nos da cierta posición. Pero esta expresión hombre de Dios, aprendíamos que no está hablando de una posición, sino está hablando de una posesión personal de Dios. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, tú, oh hombre de Dios, le está diciendo, tú perteneces a Dios. Tú eres, me gusta cómo lo definía nuestro hermano en esa ocasión, una posesión personal de Dios. Le pertenecemos a Él. Y si yo soy un hombre de Dios y le pertenezco a Dios, tengo responsabilidades en eso, ¿no? Repito, muchas veces para nosotros nos gustan algunos textos, ¿no? Por ejemplo, este que dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Y nos gusta escuchar, somos reyes, ¿no? Pero ahí puntualmente Pedro está diciendo, somos linaje escogido, nación santa, y dice puntualmente, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Tiene un propósito. El propósito no es que nos sintamos reyes, que nos sintamos importantes, sino el propósito de esto es anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le está recordando algo, oh hombre de Dios, pero no para que se sienta importante como un hombre de Dios, sino para que él recuerde
que su tiempo, como veremos más adelante, todo lo que es Dios, todo lo que es, Timoteo, todo lo que tiene el hombre de Dios finalmente le está perteneciendo a Dios, porque somos hombres y mujeres de Dios, porque fuimos comprados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Ahondaremos un poquito más adelante en esto. Y había tres cosas, si tú recuerdas, o ya que llegas a tu casa y lo repasas, había tres cosas también que aprendíamos que un hombre de Dios, un hombre que le pertenece a Dios, hace. Una es huir, dice estos versos que nosotros ya recordábamos, todas estas cosas que no deben tener relación con alguien que le pertenece a Dios, el pecado, etcétera. Huye de aquellas cosas. También el hombre de Dios persigue. ¿Qué persigue el hombre de Dios? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Repito, un hombre de Dios huye de ciertas cosas y persigue otras cosas. Y terminábamos recordando lo que dice el apóstol Pablo en el verso 12: pelea la buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué hace el hombre de Dios? Recordamos, huye, persigue y pelea. Alguien que le pertenece a Dios tiene eso en su vida, busca eso en su vida. Y una vez recordando todo esto, vamos ahora sí a los versos que hoy estaremos estudiando con mayor profundidad, que es el verso 13 y 14. Así que abre tu Biblia, primera de Timoteo 6, versos 13 y 14, que dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, inclina tu rostro y oramos. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos das como iglesia, de poder venir y considerar tu voz, lo que tú nos has dicho, la pertenencia de nuestra vida, Dios. Habla a nuestro corazón, habla, Señor, no solo a nuestro intelecto, sino que nuestra vida y nuestro corazón, nuestras prioridades puedan ser transformadas y enfocadas a ti, Señor, porque te pertenecemos a ti. Habla, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo importante en todo esto a lo cual quiero llamarte la atención, y que si bien también en aquella ocasión estudiábamos, pero creo que es el eje conductor entre todos esos versos que ya leíamos, 11, 12, 13 y 14. El verso 12 termina diciendo: pelea la buena batalla de la fe, y una expresión importante dice: echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Un llamado que Pablo le hace a Timoteo, que Dios le hace a los suyos, ¿no? A los que le pertenecen, a echar mano de la vida eterna. Esta versión dice echa mano de la vida eterna, otras versiones dicen aférrate a la vida eterna. Esto está hablando definitivamente de una perspectiva. En algunas versiones incluso se explica y se dice, más adelante incluso Pablo usa esta expresión: vive con una perspectiva eterna. Yo todo lo que vivo en esta tierra lo tengo que vivir no como una finalidad, no como un fin. Mi fin no está en esta tierra, mi llamado como un hombre de Dios no está en esta tierra, sino yo todo lo que hago y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice el apóstol Pedro, y lo tengo que vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que el uso de mi tiempo, el uso de mis recursos, de lo que yo decida en esta vida, va a tener una repercusión en la eternidad. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Pon tus ojos en Cristo, ¿no? Pon tus ojos en el Señor, y que no pongas tus ojos en lo que todas las personas hacen, ¿no? Dice, todas las personas están ocupadas en qué van a comer, en qué van a vestir, pero dice, mas tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo vivir mi vida como todas las personas, afanándome, preocupándome o viviendo como si el tener ciertos recursos o lo que va a pasar en esta tierra sea el fin de mi historia. Dice el apóstol Pedro también que nosotros somos peregrinos y extranjeros.
Todo lo que pasamos en esta tierra es temporal. Así que yo todo lo que vivo en esta vida tengo que hacerlo con una perspectiva eterna, echar mano o aferrarme a la vida eterna. Eso es importante hacer. Esta expresión de echar mano de la vida eterna literalmente significa tomar algo para hacerlo propio. Tomar algo para hacerlo propio. Apoderarme de, ¿no? Hay cosas, ve por favor a Filipenses 3, verso 12. Tú echas mano de algo que ya tienes. Yo no te puedo decir que eches mano de algo, de un recurso que no tienes a la mano. Si yo te digo, estás cocinando y estás haciendo arroz con leche, ¿no? Y yo te digo, echa mano de lo que tienes, ¿no? ¿Qué tienes? Y tú me dices, pasitas y canela. Pues échale pasitas y canela porque es un recurso que ya tienes, ¿no? No puedes usar un recurso que no tienes. Si no tienes pasitas y canela, pues le vas a echar lechera, ¿no? O le echas alguna otra cosa. Esta cuestión de aferrarte, hacer uso, tomar algo para hacerlo propio, es algo que definitivamente ya tienes. Filipenses 3, verso 12, te voy a leer la NTV, dice así: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. La idea que está planteando el apóstol Pablo a Timoteo es muy parecida a la que le está planteando a la iglesia en Filipos. Dice el apóstol Pablo, no quiero decir que yo ya lo tenga, no quiero decir que yo ya tenga esa plenitud, ni que haya alcanzado, dice aquí, la perfección. No quiere decir que yo ya sea el producto terminado, pero dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Y checa lo que explica o cómo lo plantea. Sigo adelante para hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. Cristo me hizo suyo para la perfección, dicho de otras, en otro orden. Cristo me hizo suyo para tener esa plenitud en Cristo. Sin embargo, Pablo, sabiendo que Cristo lo tomó para esa perfección en Cristo, dice aquí, me esfuerzo y sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. ¿Te das cuenta? Es una obra de Cristo en Pablo, que posicionalmente ya tiene en Cristo, pero sin embargo Pablo se esfuerza y lucha, ¿no? Otra versión dice, para poder asir aquello para lo cual fui asido, para tomar aquello para lo cual fui tomado. Posicionalmente Cristo ya nos dio esa perfección, esa santificación. Posicionalmente somos santos. Sin embargo, cuando nosotros decimos echa mano de la vida eterna, o podemos decir echa mano de esa santidad para la cual Cristo te tomó. Entonces yo tengo que esforzarme, buscar estos medios de gracia para poder ser santificado, algo que Cristo ya hizo, pero no quiere decir que nosotros tengamos que quedarnos quietecitos, sino, dice, prosigo al blanco, sigo trabajando, sigo luchando para ver si logro tomar aquello por lo cual fui tomado en Cristo, ¿no? Ahora dice Colosenses 3, verso 2. Colosenses 3, verso 2. Estamos hablando de esta mecánica de aferrarnos, de hacer nuestra esa posesión, ¿no? Nosotros ya tenemos tantas cosas dadas por Cristo, tenemos salvación en Cristo, esta perfección para la cual fuimos tomados, dice Filipenses, pero nosotros activamente tenemos que echar mano de eso, ¿no? Tomarnos, aferrarnos a eso que Cristo ya hizo por nosotros, apoderarnos de eso. Dice Colosenses 3, verso 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, pongan la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Hermanos, es bien fácil dejarnos llevar por las cosas de esta tierra. Porque estamos en esta tierra, definitivamente, ¿no? Y es lo que vemos, ¿no? Tú ves de pronto que hace falta cosas en el refri, ¿no? Y tú piensas quizá en tu futuro y en tu jubilación o en qué va a pasar años adelante, qué va a pasar con tus hijos, cómo va a ser tu historia, ¿no? ¿Qué van a contar tus nietos de ti, tus hijos de ti, con quién te vas a casar, ¿no? Muchísimas cosas que tienen que ver con una visión terrenal. Y muchas veces nosotros vivimos y todas nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo está en lo terrenal. Nuestra concentración, nos desgastamos por cosas meramente terrenales. He puesto ese ejemplo en otras ocasiones. Te despiertas y ¿qué es en lo primero que piensas? Te duermes y ¿qué fue lo último que pensaste? Definitivamente tu respuesta es a lo que estás aferrado. Y creo que a todos nos gustaría decir, abro los ojos y lo primero que pienso es Cristo y en el reino de Dios y su justicia. Y lo último que pienso al acostarme es en Cristo y establecer el reino de Dios y su justicia. Creo que todos quisiéramos decir eso. Pero en la realidad, ¿en qué piensas? Y si es algo terrenal, si no es Cristo, la invitación del apóstol Pablo es: pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos una visión terrenal. Dice, tenemos un enfoque principal en lo que el mundo los pone, en lo que voy a comer, en lo que tengo que vestir, en con quién me voy a casar, qué voy a hacer, cosas terrenales, ¿no? Sin embargo, Dios nos da una esperanza, no para esta tierra, sino para la eternidad. Y cuando yo vivo con mis ojos puestos en esta tierra, en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer, ¿sabes cuál es la consecuencia de eso? Un desgaste impresionante de nuestras vidas y de nuestros recursos. En otras palabras, Jesús mismo lo pondría y diría: te afanas. Estamos afanados. ¿Qué quiere decir afán? Literalmente significa mente dividida. Estoy ocupado, preocupado porque voy a comer. Y eso se convierte en un afán. Mi mente está, por un lado, queriendo hacer las cosas de Dios, pero por otro lado, ocupado en las cosas de esta tierra. Porque puse mis ojos ahí. Entonces, ¿qué viene como consecuencia de eso? Temor, derrota, me desanimo. Porque si toda mi confianza está puesta en lo que Dios me puede dar en esta tierra, ¿sabes qué, hermano? Te vas a desanimar horrible. Porque Dios en esta tierra, y lo estudiábamos la semana pasada, no necesariamente te va a dar todo lo que quieres. Dios te va a dar lo que necesitas. Y por eso de pronto salimos y oramos y nos vamos de la oración y nos desanimamos un montón, porque si yo le pedí a Dios tal cosa y no me la dio, me desanimo. Sin embargo, titulábamos hace 2 semanas, Dios nos dio el rey, no que quería el pueblo, sino el rey que necesitaba el pueblo. Dios no te va a dar necesariamente todo lo que quieres. Poníamos el ejemplo, ¿no?, de un predicador que decía: imagínate, si Dios me hubiera dado todo lo que quiero, hoy sería Batman, ¿no? Porque de chiquito yo quería ser Batman, imagínate, ¿no? Imagínate si Dios te hubiera dado todo lo que quieres. Sin embargo, Dios no te da lo que quieres porque Él sabe lo que es bueno, oportuno para tu vida. Y si Dios no te da eso es porque Dios no. Entonces nos desanimamos y nos desgastamos. ¿Cuál es el remedio para eso? Pon tus ojos, una visión eterna, una perspectiva eterna. Poner las cosas, poner la mira en las cosas, como dice Colosense,
poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Entonces, voy a tener motivos para vivir en esta vida, aún en aflicción, aún en dificultades. Ok, en esta tierra Dios no me ha dado lo que yo quería tal cosa. Pero si yo vivo con la perspectiva terrenal, ahí acabó mi vida y vivo en derrota. Sin embargo, ok, yo en esta tierra quería tal cosa, pero yo sé que mi propósito de vida como hombre de Dios no está en esta tierra, sino mis metas son eternas. Entonces yo podría dejar de tener ciertas cosas aquí y ¿sabes qué pasaría? Nada. No harían mella en mi corazón, no harían mella en mis sentimientos, en mi mente, no me dejarían tirado. Ok, no tuve esto porque el premio es en la eternidad. ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? Yo puedo pensar hoy, tengo tantita hambre y quiero satisfacer mi hambre hoy, ¿no? Y yo sé que mi esposa me está esperando en casa con un manjar. Y si yo no tuve el gansito que quería ahorita, si yo sé que solo quiero, lo único que quiero es satisfacer mi hambre hoy y no me dan mi gansito, voy a estar frustrado porque yo quería ese gansito. Sin embargo, si yo pongo mis ojos en, no importa que no tenga este gansito porque mi esposa me está esperando con un manjar en casa, este gansito pierde total valor porque pongo en mis ojos, pongo la mira en las cosas que están adelante. Cuando tú pones tus ojos en Cristo, las cosas de esta tierra pierden ese valor y es empezar a vivir con una perspectiva eterna. No podemos vivir la vida poniendo nuestros ojos en lo que tu vecino pone, en lo que tus compañeros de la escuela, tus compañeros de trabajo. Primera a los Corintios 5, 15, 19. Lo mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos de la resurrección. Primera a los Corintios 15 y 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, dice aquí, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y decíamos, si toda mi esperanza está en las cosas terrenales, somos los más dignos de lástima. Hermano, los hombres de Dios no tenemos nuestra esperanza en las cosas de esta tierra, sino en la eternidad. Nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza está puesta en lo eterno. Si sabemos que en la eternidad nos espera un manjar, no me estoy preocupando por los gansitos que me puede ofrecer la vida hoy. Hermano, necesitamos empezar a vivir como hombres y mujeres de Dios con una perspectiva eterna y dejar de lastimarnos por las cosas que no obtenemos en esta tierra. Dice el autor de los Hebreos que Cristo, por el gozo puesto delante, pudo soportar tal contradicción de pecadores. Todo lo que sufrió Cristo, no podemos negar que Cristo sufrió. Evidentemente Cristo sufrió, pero ¿qué lo llevó a sufrir sin deprimirse y caerse? Porque Él sabía del gozo puesto delante de Él, que el propósito de lo que Él vino a hacer en esta tierra no terminaba en lo que pasó en esta tierra, en la traición de sus amigos, en que sus amigos se quedaron dormidos cuando Él necesitaba de ellos, sino que sabía que el propósito por el cual vino a esta tierra era eterno. Hermano, nosotros estamos aquí en esta tierra con propósitos eternos y tenemos que aprender a vivir en eso, no en las cosas de esta tierra. Regresa a Timoteo 6, primera carta a Timoteo 6. En medio de todo esto, de vivir con una perspectiva eterna, de echar mano de la vida eterna, de aferrarte a la eternidad, a las cosas que Dios ya hizo por nosotros, en ese contexto, el apóstol Pablo le da una orden a Timoteo y no le dice, si quieres o mira, te sugiero que, ¿no? Porque a veces a nosotros nos gusta que nos
sugieran las cosas así bonito. Pablo llega con una orden a Timoteo, y una orden importante, y checa lo que dice aquí: te mando delante de Dios. Repito, da una orden, no dice échale ganas, no, ándale, pues mira. En medio de ese contexto, Pablo, repito, da una orden, y es la orden que hoy nosotros recibimos de Dios. Te mando delante de Dios. Pablo había llamado a Timoteo a vivir a luchar una batalla difícil, dura, probablemente mucho más difícil a la batalla que tú tengas hoy. Los discípulos de Cristo en ese entonces puntualmente entregaban su vida literalmente por Cristo. Y él llegaba a Éfeso y no lo estaban recibiendo bien. Y había murmuraciones y había situaciones complicadas. Y Pablo le había llamado a Timoteo a estar en una batalla difícil. Así que el llamado de Timoteo era importante, que Timoteo supiera que no venía solo del apóstol Pablo, porque a Pablo se le ocurrió en un arranque, digo, pues ¿por qué no lo dejamos en Éfeso? Pues sí, que lo haga, pues, yo ya no quiero ir, entonces que vaya. Pablo le dice, te mando, pero no solo es un mandato de Pablo. Dice aquí, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Hay una cadena de mando que empieza con Dios y que da una orden a través del apóstol Pablo. ¿De dónde viene la orden? De Dios. Aunque Pablo fue el transmisor, esta orden, repito, viene de Dios. Y dice, te mando delante de Dios, y algo importante, que da vida a todas las cosas. ¿Por qué Pablo pudo haber dicho muchas otras cosas? Te mando delante de Dios, o pudo, que es nuestro rey, por ejemplo, te mando delante de Dios, y pudo haber usado muchas características de Dios, pero puntualmente en esto usa la de Dios creador y el sustento de la vida. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Uno de los grandes problemas de la humanidad es negar la creación. Si yo niego la creación, por eso dicen por ahí algunos teólogos que el texto más demandante o el texto más fuerte, a veces pensamos que estamos llegamos a Romanos, a Efesios, ¿no? Y ahí cuando se habla de la resurrección, y por supuesto de pronto son cosas importantes y que son contrarias a la mentalidad, al intelecto humano. Pero eso es de Génesis 1:1, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tenemos problemas con Génesis 1:1, tenemos problemas con toda la Biblia. Porque aquel que no considera a Dios como su creador, entonces puede vivir la vida como él quiera. Sin embargo, si yo creo que Dios me creó, mi vida tendría que ser diferente. Si yo reconozco que Dios me creó, yo debo honrar y rendir cuentas al que me creó. Si Dios me dio la vida, y dice aquí que da vida a todas las cosas, hermano, ¿quién te dio la vida? Dios. Hay quien dice, y no es el tema, pero creo que es importante decirlo, hay quien dice que hay el derecho a la vida, ¿no? Y bueno, podemos irnos en diferentes puntos en esta expresión, el derecho a la vida. Pero hermano, la vida no es un derecho, porque tú no hiciste nada para ganarte el derecho a vivir.
La vida es un don de Dios. Es un don de Dios. Si Dios me dio vida, ¿cuánto te esforzaste para vivir? Nada, no pudiste hacer nada para vivir. Dios es, dice el texto, y dice el apóstol Pedro, le dice a los griegos, el autor de la vida es Dios. Entonces, si Dios es el autor de mi vida, si Dios me dio mi vida, entonces mis posiciones, mi tiempo, mi familia, todo le pertenece a Dios, porque Él es el generador de la vida. Todo le pertenece. Así que si yo niego a Dios como creador, elimino mi responsabilidad hacia mi creador. Pero si yo estoy claro en que Él me dio la vida y que le pertenezco, yo tengo claro que no tengo nada que no haya recibido. Así que la conclusión en esto es que los discípulos de Cristo, los creyentes, no debemos temer por nuestra vida principalmente, porque este mandato que Dios le dio a Timoteo a través de Pablo, se lo dio el autor de la vida. Y todo le pertenece. Podemos pensar que solo los ateos niegan a Dios como creador. Pero en un punto práctico, muchas veces nosotros que intelectualmente y que somos salvos incluso, ¿no?, que el Señor nos ha redimido y nos decimos cristianos, vivimos nuestra vida como si el Señor no fuera el creador y el autor de la vida. Porque yo uso mi tiempo como yo quiero, yo uso mis recursos como yo quiero, yo tomo mis decisiones. Y con esto, aunque yo de palabra diga, sí, creo en el Señor como creador, para efectos prácticos, no le estoy dando a Dios el lugar como mi creador en esta tierra. ¿Por qué? Pues porque yo decido. Porque yo decido. Sin embargo, tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque no tenemos nada que no hayamos recibido de Él. Esto era importante para Timoteo. Te mando delante de Dios, el autor de la vida. ¿Qué le está diciendo Pablo? Es todo lo que tienes, Dios te lo dio. Así que no puedes negarte a hacer lo que Dios te manda, porque todo lo que tienes, incluso tu vida, le pertenece a Dios. Eso por un lado. Y por otro lado en este tiempo, yo decía hace unos minutos, los cristianos morían por el evangelio, ¿no? Y muchos cristianos habían entregado su vida por Cristo. Entonces, para muchos de ellos había el temor de, si yo llego a Éfeso y empiezo a predicar, puedo morir, ¿no? Si yo predico a Cristo y voy a tal lugar, puedo morir. O sea, era una realidad en este entonces. Es una realidad un tanto ajena a nosotros, porque pues ninguno de nosotros ha vivido eso. Y no quiero decir que no esté pasando, porque en muchos lugares sigue pasando, pero en México no, al menos, o en la Ciudad de México. En México sí, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, muchos hermanos nuestros sí predican y sí hay una consecuencia en sus vidas en ese sentido. Para nosotros es fácil, ¿no? Vamos a la iglesia, estamos y ponemos bocinas y no está en riesgo nuestra vida por eso. Sin embargo, para Timoteo sí implicaba un riesgo de vida. Y entonces no solo era un mandato en el sentido de el autor de la vida te está mandando, sí, sino también era el que te manda es el autor de la vida. Jesús decía, no le tengas miedo a aquel que puede quitarte la vida o a los que pueden quitarte la vida, sino tenle temor a aquel que puede quitarte la vida y además que tiene en sus manos tu destino eterno. Hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo, nadie te puede quitar la vida si no es que Dios lo permita. Hermano, nadie puede quitarnos la vida si Dios no lo permite.
estamos en el cuidado de Dios. Y si el Señor nos ha mandado a ser hombres y mujeres de Dios, y nosotros vivimos en una perspectiva eterna, vamos obedeciendo a Cristo, a Dios como nuestro creador, pero no solo eso, vamos con la esperanza de que no nos va a pasar nada que Dios no permita, que el Señor está con nosotros. No debemos temer por nuestras vidas, porque el único que puede quitárnosla es Dios mismo. Y esto sería, para un cristiano, sería una esperanza, ¿no? Si hoy dejo de vivir, voy a abrir mis ojos delante de mi Creador y voy a ver a mi Salvador. Así que la muerte no son malas noticias, ¿no? Y sigue diciendo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Pone por un lado a Dios como creador, como el autor de la vida, y por otro lado dice, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo le está diciendo a Timoteo, si necesitas un ejemplo de alguien que vivió con una perspectiva eterna, es Cristo. Ve por favor a primera carta de Pedro 2, verso 21. Nuestro mayor ejemplo es Cristo, quien mantuvo firme, dice el texto que leemos en Timoteo, firme su profesión, su confesión, costara lo que le costara. Él fue delante de Pilato y entregó su vida porque confiaba en Dios, el que podía librarlo del poder de la muerte sobre él. Dice 1 Pedro 2, verso 21, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando ejemplos para que sigan sus pasos. Para todos aquellos que dicen que conocer a Jesús es parar de sufrir, aquí dice, porque este es el propósito por el cual han sido llamados, porque también Cristo sufrió y en ese sufrimiento Cristo es nuestro ejemplo. Así que no es un llamado a dejar de sufrir, sino es un llamado a sufrir como Cristo, ¿te das cuenta? Un llamado a sufrir como Cristo, porque en ese sufrimiento, dice Pedro, dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Si Timoteo tenía duda, ¿cómo debo hacerle? Pablo le está diciendo, como Cristo, delante de Cristo, que mantuvo su profesión de fe, que mantuvo, dice puntualmente, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Sigue diciendo 1 Pedro 2, verso 22 ahora, el cual no cometió pecado ni engaño alguno en su boca. Verso 23, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Imagínate, Cristo, dice el verso 22, que no cometió pecado ni engañó con su boca, dice aquí. Cristo no merecía sufrir porque en él nunca hubo pecado y nunca engañó. Sin embargo, padeció. ¿Y qué hizo? Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Tú has sido tal vez maltratado, no te han tratado quizá como has querido, o como muchas veces no nos tratan como creemos, o como que creemos merecer que debemos ser tratados. ¿Y cómo reaccionamos, no? Cuando alguien no te da lo que querías de la manera en que lo querías, ¿no? Cuando alguien no fue amable contigo, cuando alguien te desilusionó, ¿cómo reaccionamos? Lo que hizo Cristo fue, cuando lo ultrajaban, no respondía. Cristo padecía, y dice, cuando padecía, no amenazaba,
Cristo en su padecimiento pudo haber dicho, ¿no? Voy a ir delante del Padre y vas a ver cómo te vaya, ¿no? Cristo tenía la autoridad para hacerlo. Sin embargo, no respondió así. Por eso dice, cuando padecía, no amenazaba. No, no, te voy a echar a mi papá, ¿no? ¿no? ¿Qué decía Cristo? No amenazaba, sino que hacia él se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En medio de su padecimiento, en medio de el maltrato sobre él, ¿qué hizo? Se encomendó a Dios y le encomendó al que juzga justamente. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Simplemente le está diciendo que haga lo que Jesús hizo. ¿Cómo reaccionamos al sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos padeciendo una injusticia? Oh hombre de Dios, vive con una perspectiva eterna. ¿Como quién? Como Cristo. Eso es nuestro llamado, hermano, a vivir como Cristo, a ser como Cristo. Es lo que quiere decir cuando decimos soy cristiano. Literalmente quiere decir soy un Cristo chiquito. ¿Por qué? Porque sigo sus pasos. Porque Cristo me dejó en ejemplo para que aún en el sufrimiento, para que aún en la injusticia, yo siga y no amenace y no ultraje y no responda como respondería cualquiera, sino si yo sé que le pertenezco al Señor, respondo como el Señor lo hizo. Regresa a 1 Timoteo 6, verso 14. Pone delante de Timoteo, lo manda, repito, no le da una sugerencia, no le dice si quieres, si tienes tiempo, si puedes. Le dice, te mando, te ordeno, es una orden, delante de Dios, el autor de la vida, y delante de Jesucristo, quien padeció y que mantuvo su profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es este mandato? Dice el verso 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Dios y delante de Jesucristo te mando que guardes el mandamiento sin mancha y sin reproche. ¿A qué mandamiento se refiere? Pues podríamos pensar que a lo que viene inmediatamente atrás, y por supuesto creo que sí se refiere a lo que dice inmediatamente atrás cuando dice, hombre de Dios, huye de estas cosas, lo que decíamos, huye, siga y pelea, ¿no? Y hay varias posturas de varios teólogos, estudiosos de Timoteo, puntualmente hablando de si se refiere a esto, ¿no? Pero hay un gran teólogo, había un gran teólogo llamado Hendriksen, que él decía esto, escribe esto en su comentario de esta carta, dice, este mandamiento dice, comprende todo lo que se ha ordenado hacer con respecto al misterio del Evangelio y el gobierno de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Todo lo que Pablo ha mandado en su carta es este mandamiento. Todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 1 es este mandamiento. Por ejemplo, ahí mismo, 1 Timoteo 1, ¿no? Dice así, 1 Timoteo 1, verso 3, dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Puntualmente le está diciendo, quédate en Éfeso para que mandes, ¿no? Para que pongas orden con respecto a la doctrina que se está predicando. Verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Un resguardo de la doctrina del Evangelio, ¿te das cuenta? Pablo envía a Timoteo a Éfeso para que tenga este resguardo, la doctrina, para que evite que personas argumentando ser doctores de la ley empezaran a predicar cosas contrarias al Evangelio que había sido transmitido a la iglesia.
Y dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? De este resguardo del evangelio, este resguardo de la doctrina, y repito, de todo lo que está diciendo en esta carta. Y dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Resguardar el evangelio, ser un hombre de Dios, lo que dice en el capítulo 3, irreprensible, marido de una sola mujer, prudente. Todo esto, Pablo lo está diciendo, te ordeno delante de Dios que guardes este mandamiento. Todo esto que te estoy diciendo delante de Dios, te ordeno que lo lleves a cabo. Repito, es una orden. Timoteo no podía guardar ese mandamiento y esa orden con sus ojos puestos en lo terrenal. Si Timoteo pone sus ojos en lo terrenal, a los 10 minutos de estar en Éfeso, cuando empiezan a hablar mal de él, podría empezar a llorar y ya no quiero nada de la vida. Sin en el ejemplo de Cristo, Timoteo estaba capacitado para poder guardar este mandamiento sin mancha y sin reproche. Porque no es solo eso, no solo es guardar el mandamiento. Acuérdate que guardar no solo implica atesorarlo, lo veremos un poquito más adelante, sino vivir de acuerdo a. Pero no solo es guardar el mandamiento, sino guardarlo, dice aquí, sin mancha ni reproche. O sea, él debe cuidar sus actitudes, debe cuidar su conducta, de manera que lo que él habla y predica, este mandamiento que él estaba, que Pablo le había ordenado transmitir a la iglesia de Éfeso, no se vea manchado por un mal testimonio de Timoteo. Guarda este mandamiento sin mancha y sin reproche. Hermano, nosotros somos llamados a transmitir el evangelio y a que nuestra vida respalde ese evangelio sin mancha, sin reproche. La palabra sin mancha o sin mácula aparece muchas veces en la palabra del Señor, Efesios 5:27, Santiago 1:27, segunda de Pedro 3:14, donde puntualmente Dios nos manda a vivir una vida sin mancha. La palabra reproche significa reprensión, que es muy parecido a cuando dice la Biblia que el hombre de Dios tiene que ser irreprensible. O sea, que el hombre de Dios, no quiere decir que el hombre de Dios sea perfecto y que nunca se equivoque o que nunca peque. Quiere decir literalmente que no pueda ser aprendido. Que no haya nada en su vida que lo descalifique para cumplir el llamado que Dios le hizo. Y esta expresión que ya decíamos, guardar, no quiere decir solo custodiarlo, no solo cuidar ahí que no le pase nada al mandamiento, sino el tiempo verbal en que está escrito esto está hablando de guardar este mandamiento, pero de una manera práctica. Supone que se ha tomado la decisión de una vez por todas de vivir de acuerdo a esto. No solo es resguardarlo, sino resguardarlo con tu vida y haber decidido vivir tu vida para el llamado que Cristo le hizo a Timoteo. O sea, no le está llamando a dar, no le está Pablo diciendo a Timoteo que se encargue y que haga una labor. Pablo le está recordando su identidad en Cristo y para qué fue llamado. Timoteo, esta era la vida de Timoteo. No era un aspecto de su vida, era la vida de Timoteo. Hermano, nuestra profesión de fe, nuestro cristianismo, no es una área de nuestras vidas.
es nuestra identidad, es lo que somos, es lo que vivimos. No es que cuando yo vaya a trabajar a la oficina dejo el evangelio guardado en casa, ¿no? Y bien resguardadito ahí. Si no es mi profesión de que, ok, yo voy a trabajar, y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Parte importante del trabajo es poder tener recursos para poder vivir, ¿no? Pero esa no es la finalidad del trabajo, sino la finalidad es guardar este mandamiento. Y en cada área de mi vida yo debo saber que mi identidad es esta. No se queda mi identidad cuando voy a la escuela, se queda en casa mi identidad en Cristo. O cuando salgo de la iglesia, pues ya terminó esta. No, hermano, esto es nuestra razón de vivir. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que vivir por el evangelio. Eso significa guardar. Hermano, hay muchas personas hoy, muchos hermanos nuestros que están dando este ejemplo en muchos países donde literalmente se entrega la vida por Cristo. Y gracias a Dios, y lo hemos dicho en otras ocasiones, gracias a Dios, en nuestra ciudad, en nuestro país, bueno, donde estamos, tenemos libertad, ¿no? Y podemos congregarnos y hablar y salir. Y si tú le predicas a cualquiera allá afuera, no va a llegar la policía a meterte a la cárcel, ¿no? No nos va a pasar mucho, ¿no? Gracias a Dios, desde hace un par de semanas, varios hermanos ya tenemos un ministerio de evangelismo, ¿no? Y fueron a predicar y están yendo a predicar, y nuestro propósito es seguir saliendo a las calles y predicar, y aunque definitivamente eso implica valor y esfuerzo, no implica lo que implica ir a predicar a Irán, por ejemplo, ¿no? Pero hermano, muchos de nuestros hermanos sí están dando su vida por el evangelio, y para nosotros es más fácil, es la verdad. Sí implica labor y tiempo, por supuesto, no quiero decir que sea absolutamente fácil, no, sí implica tomar una decisión, pero principalmente implica dejar de pensar en nosotros y poner nuestros ojos en Cristo. Por eso dice, ¿no? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan Jesús resucitó por ellos. Es lo que Pablo, en otras palabras, está haciendo a Timoteo. Ya no vivas para ti. Si Cristo es el autor de la vida, si Dios es el que dio la vida a todas las cosas, entonces todo lo que hacemos, decía Pablo, en Él vivimos, en Él respiramos, en Él hacemos todo. Es nuestra identidad en Cristo. Pelear la buena batalla. Estamos en esta pelea, estamos en esta lucha, nos aferramos a la vida eterna, nos aferramos al eterno, no lo que nos pase en esta tierra. Pero hermano, esa lucha, ese esfuerzo, ese sufrimiento por Cristo en esta tierra tiene fecha de caducidad. Regresa a 1 Timoteo 6, verso 13. Ese gran esfuerzo que estás haciendo por Cristo, o que empezarás a hacer por Cristo, dejando de poner tus ojos en ti, dejando de considerar nuestro deseo como nuestra principal razón de vida, sino poniendo nuestros ojos en Cristo. Dice 1 Timoteo 6, verso 13, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, ya estudiamos esto, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta pelea? Dice aquí, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo lo dice la NTV. 1 Timoteo 6:14 lo traduce así. Dice, que obedezcas este mandamiento sin vacilar, entonces nadie puede encontrar ninguna falta en ti desde ahora hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Obedece este mandamiento, dice, sin vacilar.
entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti. O sea, si yo tengo mi perspectiva clara de lo que soy en Cristo, dice aquí que nadie va a encontrar una falta en mí. Y dice aquí, hasta que nuestro Señor regrese. Hasta que nuestro Señor regrese. Hechos 1:11 dice así. Te lo voy a leer en la TLA, en la traducción del lenguaje actual. Porque esta cuestión de pelea, lucha, esfuérzate, mantén, obedece este mandamiento sin vacilar hasta que el Señor regrese. Sí es un mandamiento, por supuesto, pero también es una promesa. Hechos 1:11, TLA dice así. Entonces, aquellos dos les dijeron, están en la ascensión de Jesucristo. Entonces aquellos dos dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Hermano, nosotros vivimos esta vida con una perspectiva eterna y con la promesa de aquel que se fue, volverá. Que un día veremos a Cristo en las nubes regresando para reinar con autoridad y con poder sobre todo y sobre todos. Repito, sí es un mandamiento vivir una vida centrada en Cristo en esta tierra, pero no solo eso, es la promesa de que veremos a nuestro Salvador volver. Cristo mismo dijo en Mateo 24, versos del 29 al 30. Mateo 24, 29 y 30 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Verso 30. Imagínate, está pasando todo esto, habrá tribulación, el sol se oscurecerá. Imagínate, trata de imaginarte, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Trata de imaginar esto, el caos total. Verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo. Y dice aquí, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En medio del caos, hermano, en medio del caos, aquel que se fue, volverá. Y dice aquí que verán al hombre, al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y dice el verso 31, capítulo 25, verso 31. Mateo 25, 31, una hojita adelante ahí en tu Biblia. Dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su trono de gloria. Hermano, el saber que Jesucristo vuelve nos equipa para luchar. Nos equipa, nos da esperanza para vivir esta vida con un propósito claro y definido. Que no solo es tener trabajo. Hay que tener trabajo, sí, el que no trabaje que no coma. No estoy diciendo que no trabajes. Estoy diciendo que vivas tu vida con una perspectiva eterna. No solo es nacer, reproducirnos y morir. Dicen por ahí, ¿vives o existes? Tu propósito principal no es ese. Dios quiere que tienes que estar bajo, sí. Dios quiere que te cases, pues sí, es probable, no lo sé. Dios quiere que hagas ciertas cosas, pues no lo sé. Dios tiene su propósito en esta tierra definido y claro para cada uno de nosotros. Lo que Dios sí o sí quiere para nosotros es que vivamos con esta perspectiva, con nuestros ojos puestos en Cristo y con la esperanza de este futuro glorioso que Dios tiene para aquellos de sus hijos que han decidido vivir de una manera valiente. Ve a Romanos 8, verso 18.
Romanos 8:18 dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cualquier cosa que pueda sufrir en esta vida, cualquier cosa, hermano, que pueda sufrir en esta vida, dice aquí, los sufrimientos de este tiempo, no está negando que sufras o que haya sufrimiento. Lo que está diciendo es que cualquier sufrimiento no es digno de ser comparado con la gloria. Y nosotros nos quedamos con nuestros ojos en el sufrimiento, en lo que no tenemos. No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Y nos martirizamos y nos vamos a acostar, no tengo esto, no tengo esto. No, esto lo deseo y no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Hermano, deja de ver eso y ve la gloria venidera. Y dale un propósito a tu vida, que no está en lo que pase en esta tierra. Hermano, vive tu vida con un propósito eterno. Segunda de Pedro 3, segunda carta del apóstol Pedro, teniendo esta certeza de su regreso y esta perspectiva eterna de cómo vivimos esta vida. Segunda de Pedro 3, verso 3 dice así. Segunda carta de Pedro 3, verso 3. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores que con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de su creación. ¿Sabes que esta doctrina del regreso del Señor va a ser y es causa de burla? Dice aquí que van a llegar burladores que con sarcasmo van a decir: ¿dónde está la promesa de su venida? Tú decías que Cristo va a volver, ¿dónde está? Las cosas siguen igual, ¿no? Todo continúa tal como desde su creación. Sáltate al verso 9, segunda de Pedro 3, verso 9. Sin embargo, dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No es que el Señor se esté tardando, es que el Señor está siendo paciente con nosotros. Dios está esperando a ver que salgas del letargo y dejes de pensar en ti y empieces a pensar en lo eterno. Pero dice el verso 10: aunque Dios está siendo paciente y Dios está esperando, no es que se esté retardando, es que está siendo paciente. Pero ¿sabes qué? El verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá. Aunque algunos lo consideren tardanza, hay una realidad: el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, similar a lo que leíamos antes, ¿no? Y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Imagínate, aquel que puso sus ojos y vivió su vida de acuerdo a lo de este mundo, y su esperanza estaba en las cosas de este mundo. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Un día van a ser todas esas destruidas. Todas esas van a ser destruidas. Y si tu esperanza estaba ahí, perdiste todo. Dice el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice la Nueva Biblia de las Américas, traduce: ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Bueno, todas las cosas van a ser destruidas, todo lo que conoces, tu carro, tu esfuerzo, Y Pedro cuestiona y dice: ¿qué clase? Si sabes eso, si tienes la información de que Cristo va a volver por su iglesia y de que todo lo terrenal va a ser destruido, dice Pedro, ¿qué clase de persona tendrías que ser? La NTV traduce así este verso 11, dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Verso 12, la NTV:
esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se retiran en las llamas. Un hijo de Dios, dice aquí Pedro, espera este día con ansias. Y dice, y apresurar a que éste llegue. ¿Cómo puedo yo apresurar a que este día llegue? Antes dice, ¿no?, que el Señor no está teniendo, que no tengas al Señor por tardanza, sino que está siendo paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, y en el verso 12 leíamos, apresurar a que éste llegue. ¿Cómo puedo apresurar a venir al Señor? De cómo has vivido tu vida, arrepintiéndome de cómo he estado demasiado enfocado en las cosas de esta tierra, y me duelen tanto las cosas de esta tierra, y todo mi tiempo y mi esfuerzo y mis recursos y mi familia están enfocados en cosas de esta tierra, y todo mi trabajo y mis pensamientos están enfocados. Dios quiere que nos arrepintamos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentirse? Literalmente, arrepentirse es la palabra griega metanoia, que quiere decir cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Estamos demasiado enfocados en las cosas de esta tierra. Decía Colosenses, pon tu mirada en las cosas de arriba. Y hermano, tu vida va a ser otra. Tu vida va a ser otra. La vida de la iglesia sería otra. Y empezaríamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Como Pablo le decía a Timoteo, que guardes este mandamiento sin mancha, sin reproche, hasta que el Señor regrese por nosotros. Hermano, inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, sabemos que un día volverás. Sabemos que un día regresarás por nosotros. Y qué esperanza hermosa tenemos los que estamos hoy aquí, sabiendo, Señor, que no retardas tu promesa, sino que estás siendo paciente, Dios. Porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que queremos hacer hoy, Señor. Transformar nuestra manera de pensar. Porque ya estuvo bien, Señor, de tanto esfuerzo y de tantas fuerzas y de tanto tiempo dedicado a las cosas que no van a tener mucho provecho. Que si bien algunas de ellas tienen una buena reputación, pero en nada ayudan, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en ti, Dios. A pelear la buena batalla de la fe, a huir de las cosas de las cuales debemos huir, a seguir las cosas que debemos seguir y perseguir, Señor. Y a empezar una vida con una perspectiva eterna, aferrándonos a la vida eterna, guardando estos mandamientos que tú nos has dado, Señor. Porque tu regreso, Señor, es inminente. Tu regreso está próximo. No tardas en volver, Señor. Y Señor, cuando tú regreses a esta tierra, encontrarás fidelidad en nosotros. ¿Qué encontrarás cuando el Hijo del Hombre vuelva? Queremos ese día levantar nuestras manos como manos santas y poder decir, Señor, como aquel hombre: Señor, me diste estos dones, me diste estos talentos y los trabajé y me esforcé y luché, y mira, Señor, aquí tienes estos talentos que me diste multiplicados, Señor. Y queremos oírte decir: hey, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Queremos que llegue ese día, Señor, y entrar en tu gozo. Entrar en tu presencia, Señor, con la cabeza en alto, Señor, no en una actitud soberbia, sino con la actitud de hasta aquí nos ayudó el Señor y hasta aquí ha estado con nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, Señor, poder decir, todo lo que nos has encargado, lo hicimos, Señor. Todo lo que nos dijiste que hiciéramos, lo hicimos, Señor. Gracias, bendito Padre, por hablar a nuestro corazón, Dios. Ahora lleva, Señor, nuestra vida, nuestras vidas a la acción, Señor, para poner en práctica y en obra lo que aprendemos aquí, Señor. Pero que mañana lunes, que el martes, Señor, estas cosas tengan y se hagan efectivas, Señor, en nuestras decisiones, en lo que hagamos, en la manera en que vivamos, Señor. Porque si sabemos lo que ha de pasar, definitivamente, cómo no vivir en una santa y piadosa manera. Gracias te damos, te bendecimos y honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y hermano, hoy tenemos